Tuvimos que madrugar ese día para llegar al aeropuerto de Manises a las 7:30 de la mañana, aunque el vuelo de Swissair salía a las 9:40 en dirección a Zúrich. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Y sobrevolábamos ya los Alpes, esa fabulosa formación rocosa cubierta por nieves perpetuas que se elevó hace 44 millones de años. Hay 82 cimas en esta cordillera que sobrepasan los 4.000 metros de altura, siendo el Mont Blanc con 4.807 metros el de mayor altitud. Los glaciares que abundan por aquí y que ahora están en retroceso son restos de la gran glaciación de la era cuaternaria, es decir, de hace más de 2 millones de años. Unos 14 millones de personas viven en la actualidad en la región de los Alpes. Sin embargo, la ocupación humana de estos hábitats es relativamente moderna. Hace solo unos 5.000 años, cuando empezaron a instalarse poblaciones permanentes. Cuando los grandes glaciares en retroceso empezaron a liberar grandes extensiones de tierras llanas que pudieron dedicarse a cultivos hasta en alturas de 600 u 800 metros. En realidad, los datos históricos sobre las poblaciones alpinas comienzan en la época de la conquista romana, que empujó a las gentes a ocupar valles y a atravesar elevados puertos de montaña, lo que explica la variedad idiomática. En el año 218 a.C., un general, Aníbal, al mando de un ejército cartaginés con 30.000 hombres, 37 elefantes y 15.000 caballos, cruzó los Alpes. Pretendía invadir Italia por tierra, ya que la flota cartaginesa no podía competir con la de los romanos. Naturalmente, tal audacia se pagó cara. Los elefantes perecieron en las duras condiciones climáticas y orográficas, así como también lo hicieron gran parte de las tropas. Aníbal atacó a los romanos por el norte y llegó a las puertas de Roma. Esta hazaña ha quedado consignada en la historia como uno de los grandes hitos del esfuerzo y la osadía humanas. Era evidente que perdíamos altura. Estábamos en Suiza a punto de aterrizar en el aeropuerto de Zúrich. Podíamos observar con claridad los meandros del río Limago, que efluye sus caudalosas aguas desde el gran lago de Zúrich y las vierte posteriormente al río Aar, que a su vez es afluente del Rin, que desemboca en el Mar del Norte. Zúrich
es una de las principales ciudades de Suiza. Una ciudad de las más caras de Europa, donde un café puede costar unos 8 euros. Aquí podríamos encontrar sedes de los bancos más importantes del mundo. Los suizos son muy buenos guardando el dinero. A medida que los campos se nos acercaban, me llamó la atención este original anuncio. Se trata de una firma suiza de navajas de acampada, Victorinox. Se pueden adquirir en Amazon en caso de no comprarla en Suiza. El avión iba reduciendo su velocidad y elevando los flaps de sus alas, bajando la potencia de los motores, maniobra que conducía a la aeronave a tomar contacto con tierra. Esperábamos ya el momento del impacto. Y esto es el aeropuerto de Zúrich, inaugurado en 1921 y que es conocido como Aeropuerto de Kloten por estar situado en ese cantón suizo. Es uno de los mejores del mundo en cuanto a los servicios que ofrece a los usuarios. Desde Valencia, solo Swissair vuela hasta Zúrich. Durante el año 2018 han transitado este aeropuerto más de 31 millones de personas. Hay unos 10 kilómetros al centro de la ciudad, unos 11 minutos en coche, aunque también una línea de tren conecta con el aeropuerto, que tiene destinos a las principales ciudades del país. Hay una red Wi-Fi libre que puede utilizar cualquier viajero gratuitamente durante 2 horas, y hay un hotel dentro del mismo recinto. Nuestro autobús, llegado desde Requena, nos esperaba en el parking listo para llevarnos a Lindau, ciudad alemana fronteriza con Suiza. El 15 de junio de 2017 desaparecieron los gastos por roaming para los consumidores europeos. Esta zona de Baviera, fronteriza con Suiza, capta la señal de telefonía de las compañías suizas, una verdadera trampa para los viajeros que confían en la liberación del roaming, ya que Suiza y Andorra no figuran en el listado de países liberados al no pertenecer a la Unión Europea. Todavía transitábamos por territorio suizo y pronto se haría visible el gran lago Constanza. Por eso las principales ciudades del lago fueron puertos comerciales, como donde vamos Linda. Y ahora pasábamos la frontera entre Suiza y Alemania, un paso simbólico sin controles, claro. Esto que vemos es el río Rin, que entra en el lago como afluente por la ciudad austríaca de Bregenz
y luego sale del lago como efluente por la ciudad suiza de Stein am Rhein o Peña del Rin al oeste. El viaje transcurría plácidamente y podíamos ver perfectamente que el precio de la gasolina Super es más barato en estas ciudades alemanas que en España. Esto ya era Lindau, población de 24.000 habitantes en el estado de Baviera, pero nos dirigíamos hacia la parte antigua, enclavada en una isla sobre la costa del lago Constanza y unida a tierra por un viaducto y un puente. En alemán, el lago Constanza se denomina Bodensee, que quiere decir el lago del suelo. Atravesando los puentes que unen la vieja Lindau a tierra, llegábamos al casco antiguo de la hermosa ciudad bávara. Plaza con el ayuntamiento. Ayuntamiento en alemán es Rathaus, como R-A-T Haus. Benjamín nos decía que la palabra ayuntamiento en alemán suena Rathaus. Y aquí es donde nos va a dejar el autobús, un poquito aquí más adelante. Este edificio a la derecha es el Kunstmuseum Lindau, o Museo de Arte de Lindau, inaugurado en abril de 2019 en un edificio del siglo XVIII y que alberga colecciones de arte y objetos centenarios y contemporáneos. Pues vamos a bajar aquí. Aquí es una zona de parada de autobuses turísticos. Tiene el autobús máximo 15 minutos para estar aquí, con lo cual veíamos trenes, y es que el autobús nos dejaba prácticamente a la entrada de la estación de ferrocarril. Esta fue nuestra primera impresión sobre el lago Constanza. Como todavía no habíamos comido, nos sentamos en un banco frente al lago y comimos un bocadillo de tortilla con longaniza y una botellita de agua. El león de Baviera y el faro dotan de una personalidad peculiar a la bocana del puerto.
La torre Mangturm, construida en el siglo XII, tiene 20 metros de altura y en el pasado estaba rodeada de agua. Solo se podía acceder a ella a través de un puente levadizo. En 1856, al construir el nuevo faro y convertir Lindau en el único puerto de Baviera, esta torre perdió su utilidad y se le añadieron las llamativas tejas vidriadas. Nos dirigíamos hacia el rompeolas del puerto, donde podríamos apreciar el acceso a la dársena. Vamos a ir a pasear un poco por las calles esas y vamos al embarcadero. La ciudad posee un bonito centro medieval. Lindau ha vivido muchas vicisitudes históricas. Tras la Reforma protestante, se convirtió al protestantismo en 1528. Durante el contexto europeo de la Guerra de los 30 años, en 1646, Lindau fue atacada por los suecos. La ciudad resistió y venció al asedio. Cada año, en las escuelas, se da un pastel tradicional a los alumnos llamado Buschele para celebrar la victoria, y después de un desfile, el alcalde pronuncia un discurso frente a los jóvenes en la plaza. En 1802, Napoleón Bonaparte ocupó la ciudad y desde entonces Lindau perdió sus privilegios imperiales. Fue anexionada por Baviera. Hasta entonces había sido una ciudad independiente. Claro, y las pastillitas estas de primitivas. Vamos para allá ya. Sí, las pastillitas estas de Sobre la estación de ferrocarril cabe destacar la llegada del tren a la isla, ya a mediados del siglo XIX. Es un magnífico medio de transporte para entrar y salir de Lindau en dirección a Múnich, aunque el viaje puede hacerse algo pesado, 2 horas y media aproximadamente. Comenzamos un crucero por el lago a las 4 de la tarde.
lago Constanza bordea 3 países: Suiza, Austria y Alemania. Se le conoce como Mar Suabo y muchos ríos y arroyos alimentan su caudal, pero es el Rin la fuente más importante. El Rin entra y sale del lago para ir a desembocar en el Mar del Norte. Las aguas, de color verde esmeralda, cuentan con 3 islas: Mainau, Reichenau y Lindau, de la que partimos. Las orillas de este lago, enmarcado por los Alpes, se han convertido en un lugar de lo más atractivo gracias a sus playas y puertos deportivos, mansiones lujosas, monumentos, museos y restaurantes. Según las estadísticas, cada 70 años el lago se congela completamente. Para que ello ocurra, es necesario que el invierno sea extremadamente frío. A ese fenómeno se le llama en alemán Sekfrorung. Desde 1573, cada vez que el lago se congela, se lleva una imagen de San Juan en procesión festiva sobre el hielo, entre los monasterios de Munterslingen, en Suiza, hasta el alemán Agnau am Bodense. Existe constancia histórica de que el lago Constanza, Bodensee en alemán, se ha congelado totalmente durante los años 1795, 1830 y también en 1963. Y otros años la congelación fue solo parcial. Habíamos llegado al muelle de la ciudad de Wasserburg y desde aquí volvíamos a Lindau. El clima en la región del lago es relativamente suave y no muy lluvioso. Sus aguas actúan como un termorregulador de las temperaturas. Estábamos llegando ya a Lindau, ciudad en la que se celebran anualmente reuniones entre científicos laureados con premios Nobel y jóvenes investigadores en la llamada Lindau Nobel Laureate Meetings, y también se celebran unas semanas de psicoterapia, con lo cual 2 veces al año es un centro de las ciencias, aunque no exista una universidad en la localidad.
Aquí terminaba nuestra visita a Lindau. Ahora tomaríamos el autobús para ir a nuestro hotel en la localidad de Bad Kohlgrub, en los Alpes bávaros. Dejábamos atrás Lindau, que es realmente el único puerto de la región de Baviera. Mañana, antes de la excursión, podemos ir a recoger unas vistas monumentales. Ya en marcha, atravesábamos los campos bávaros. La carretera se adentraba bordeando suaves colinas con plantaciones de cereales, punteadas por grandes árboles que podrían ser robles o abedules y que a veces se agrupan en pequeñas alineaciones boscosas. Pues muy típica son las fachadas pintadas en la pintura, como columnas, como ventanas con profundidad. Un paisaje realmente tranquilizador. Vamos, hay unas casas que están pintadas, vamos, en una plaza ese pueblo hay una... El pueblo de Bad Kohlgrub está al sur, en la Alta Baviera, muy cerca de la frontera con Austria. Es una población pequeña, de poco más de 2.000 habitantes. Entonces mañana pues tenemos la excursión bastante próxima. Llegábamos al atardecer. Este era el Hotel Bavaria Dream en Bad Kohlgrub, un pequeño edificio de 2 plantas. Nuestra habitación, muy bien aislada térmicamente y sin aire acondicionado, no era muy adecuada para el verano, aunque fuera el verano bávaro. Tampoco los edredones nórdicos ayudaban. Sin embargo, el entorno era muy agradable. Estábamos ya listos para emprender las excursiones del día. A bordo del autobús salíamos hacia Echwangau, una pequeña población al sur de Baviera, situada en un precioso enclave y en el que se encuentran 2 hermosos castillos, el de Hohenschwangau y el de Neuschwanstein, ambos impregnados por la música de Wagner y por los sueños de Luis II de Baviera. Intentaron buscar novia varias veces. Mirad, ahí enfrente ya estamos viendo el castillo. A lo lejos, allá, si nos fijamos entre esas montañas, encima, pues bueno, estamos teniendo suerte porque yo esperaba... estuvo casi a punto de casarse y a última hora se echó para atrás. En una carta que le escribió a Sisi Emperatriz a su prima dijo que antes preferiría tirarse por el puente de María que pasar la noche con una mujer. Él era homosexual. Tuvo una relación también con un actor también y bueno, pues... Mientras disfrutábamos del hermoso paisaje que nos adentraba entre montañas y lagos, nuestro guía Benjamín nos introducía a la figura de Luis II. Y apareció muerto en el lago, ahogado junto con el psiquiatra. Un tipo que medía casi 2 metros, era altísimo, altísimo y en muy buena forma física, deportista, iba a caballo y sabía nadar bien, con lo cual era muy raro que se pudiera ahogar a una persona que estaba en buena forma y que sabía nadar. Con lo cual, pues lo más lógico pensar es que se lo cargaron, vamos. Y no está arriba del todo, está como en una zona intermedia. Ahora lo veis, ¿verdad? A la izquierda. Además, lo acaban de restaurar. Antes toda la fachada estaba con andamios y lo acaban de restaurar. Aún queda algo de andamio, pero muy poquito. Con lo cual se ve muy bien. Y de momento el día está excelente. Era un día claro, sombreado por nubes altas que no impedían la visibilidad. Sin embargo, no es inusual el tiempo brumoso en esta zona. Grandes nubes se descuelgan por las montañas y envuelven con sus blancos vapores los contornos del paisaje, teatralizando una presencia irreal de las formas. Por la parte de detrás del castillo, que no se ve, detrás está el puente este de María y hay una cascadita.
A ver, porque cuando giramos hay un momento que se puede ver un poquito. Ahí detrás hay como un cañón, como un desfiladero, y hay una cascada de agua y el puente. Entonces Luis II tenía una habitación ahí que desde su ventana veía el puente, veía la cascada y era todo así como muy primera hora posible. Mirad. Y en esta iglesia de aquí que vamos a pasar por delante también a veces hacen bodas ahí en la hierba. Bueno. El pueblo de Echvangau se encuentra a 1,5 kilómetros de este centro turístico, que toma el nombre del castillo cercano de Hohenschwangau, que literalmente quiere decir castillo del Gran Condado del Cisne. Y Jesús va al parking y luego cuando... Arrímate aquí a la derecha, bajo aquí, Jesús. Y aquí es donde comemos. Mirad, aquí a la derecha, este hotel, aquí es donde vamos a comer, que pone Hotel Restaurant Müller Café. Esto justo aquí donde estamos ahora, para aquí, abajo aquí. Y aquí a la 1:30 tenemos que estar en todo caso, ¿eh? Y ahí donde están delante están... Desde aquí estábamos a 127 kilómetros de Múnich y muy cerca de la frontera con Austria. El castillo de Hohenwangau fue la residencia de Luis II de Baviera en su infancia y fue construido por su padre, el rey Maximiliano II. Maximiliano había quedado impresionado por la belleza del lugar y en 1837 terminó la construcción del edificio en un estilo neogótico. Hohenschwangau se convirtió en lugar de veraneo para Maximiliano y su esposa María de Prusia, y también para sus dos hijos Luis II y su hermano Otón I de Baviera. Otón se proclamó rey de Baviera en 1886 tras la muerte de su hermano Luis. Sin embargo, también padecía una extraña enfermedad mental llamada cinantropía, un trastorno de las ideas por el cual el que lo padece cree ser un perro, y por ello había sido confinado en el castillo de Fürstenried en 1875 bajo supervisión médica. En 1913, la Constitución de Baviera fue reformada para que la incapacidad mental fuera causa de deposición del monarca, y así Otón perdió la corona en favor de su primo, que era regente, dada su incapacidad. El ascenso al castillo es una subida de 1,5 kilómetros en pronunciada pendiente. Unos 45 minutos de ascenso. Se puede subir en coche de caballos por 6 euros por persona la subida y 3 la bajada.
Luis II de Baviera ascendió al trono a los 18 años. Encargó la construcción del castillo de Neuschwanstein cuando tenía 23, tras la derrota de Austria y Baviera, que fueron conquistadas por Prusia, y que despojaron a Luis II de gran parte de sus poderes. Luis II no mostró interés por las funciones públicas que fue abandonando y se aisló en un mundo de fantasía medieval en el que rememoraba los universos de la mitología germánica y en ellos revivía sueños de verdadero rey soberano. El mundo idílico que rememora el castillo no corresponde con la historia real, que fue más bien trágica. El castillo de Neuschwanstein es el reflejo de la relación del rey de Baviera con Wagner, de quien Luis II se convirtió en mecenas. La mitología wagneriana está omnipresente en el castillo. La construcción duró 7 veces más de lo esperado y Luis II no pudo verlo terminado. Las torres finales se terminaron en 1892 y Luis II había muerto 6 años antes. El diseño del edificio fue redactado por el escenógrafo Christian Jank, que era pintor escénico, y fue realizado por el arquitecto Eduard Riedel. Pero el control que Ludwig ejerció llegó tan lejos que el palacio se ha considerado como su propia creación. La arquitectura puede considerarse como típica del historicismo del siglo XIX y combina formas del románico como cuboides y arcos semicirculares con formas góticas con torres delgadas que apuntan al cielo y elementos del arte bizantino, todos mezclados de forma ecléctica. La vida de Luis II de Baviera va transcurriendo atenta solo a la construcción de sus castillos, a las representaciones de óperas de Wagner y al intercambio epistolar con su prima, la emperatriz de Austria, Sisi. Los castillos en construcción suponen una enorme deuda, pero Luis no entendía de economía y se iba endeudando. El año 1886, el gobierno decide que no puede sostener más tiempo al rey en el trono y se conspira para declararlo loco. A los 41 años, Luis II de Baviera es arrestado y conducido al castillo de Berg junto al lago Starnberg y puesto al cuidado del doctor Gudern. Ambos
fueron encontrados ahogados en el lago flotando en aguas poco profundas el 13 de junio de 1886. La visita al castillo termina en la cocina, que disponía de agua corriente fría y caliente, con grifos en forma de cisne. Aunque la arquitectura intentaba recrear el mundo de la Edad Media, el castillo contaba con los últimos avances tecnológicos como agua corriente, un sistema de timbres eléctricos para los sirvientes, teléfono, calefacción. La cocina es un salón con 2 hileras de columnas y muebles originales. Hay incluso un calentador de platos y una colección de moldes. Íbamos hacia el puente de María o Marienbrücke, un puente colgante que atraviesa el desfiladero de Poyat. El puente está muy alto y el suelo se mueve un poco. Durante el invierno el puente se cierra porque el hielo puede resbalar. What's living here? Parábamos en el pueblo de Étal, una pequeña población de unos 2000 habitantes.
pero con una impresionante abadía. El monasterio, la abadía, y enfrente hay hoteles también, y en esas tiendas también venden los productos del monasterio. Estas tiendas que hay por aquí. Estábamos al sur de Baviera y durante todo el día habíamos estado muy cerca de la frontera con Austria. El monasterio de Ettal es un gran complejo de edificios que incluye una escuela secundaria con internado para 400 alumnos. Incluye también una fábrica de cerveza, una destilería y un hotel. Aquí viven y trabajan 50 monjes benedictinos. Los orígenes de esta abadía se remontan al siglo XIV, cuando el emperador Luis IV de Baviera trajo desde Pisa la imagen de una Madonna. Pronto la Madonna de Ettal se convirtió en meta de las peregrinaciones. El estilo original de la iglesia era un dodecágono de estilo gótico tardío, una planta con 12 caras y 25,3 metros de diámetro, pero tras un incendio se remodeló al estilo barroco.
Durante la época nazi y hasta 1945, la escuela fue ocupada por las autoridades y utilizada para adoctrinar en el nacionalsocialismo. Sin embargo, varios miembros de la comunidad de Etal participaron en la conspiración contra Hitler. A comienzos de 2010, 10 sacerdotes del internado de la abadía fueron acusados de prácticas sádicas y abusos sexuales con niños. Tras una investigación independiente, se concluyó que la mayor parte de los abusos tuvieron lugar desde finales de los años 70 hasta principios de los 80. Dejábamos la abadía de Etam y subíamos de nuevo al autobús, que nos conduciría hasta Oberammergau, un pintoresco pueblo bávaro. Caperucita y el Lobo. Pues por el centro del pueblo hay una plaza donde está el ayuntamiento, que hay unas casas pintadas con motivos religiosos, otras con motivos también de cuentos populares, y esto es lo más típico de aquí de este pueblo, se llama la luz melegal, la pintura al aire o los frescos. Entonces hay una calle así como principal con muchas tiendas, muchos restaurantes, hay hoteles, bares. Es un pueblo que está animadito. Habíamos llegado a Oberammergau, pueblo famoso por su escenificación de la Pasión de Cristo que llevan a cabo cada 10 años. Todo arranca en 1633 durante una epidemia de peste. Los habitantes juran llevar a cabo la escenificación periódica de la Pasión si son protegidos de la enfermedad. Al año siguiente se realiza por primera vez ese suceso y en él participan cada 10 años desde entonces los 2.000 habitantes del pueblo. Vieron como otras poblaciones habían padecido esta enfermedad y habían sido... Esta gente son habitantes de aquí de Oberammergau, son particulares, no son actores profesionales ni nada, pero lo preparan muchísimo. Se venden entradas con mucho tiempo de antelación que ya no quedan. O sea que están meses haciendo esta Aida. La próxima representación dramática se espera que sea en 2020. El pueblo tiene larga tradición en el tallado de madera. Se venden imágenes religiosas, relojes, juguetes. Los frescos pintados en las fachadas son comunes en la Alta Baviera, pero en Oberammergau los temas son conocidos por su calidad y su abundancia.
La pintura al fresco o Luftmalerei en alemán es colorida y con un tipo de dibujo muy influido por el barroco italiano. Todo el conjunto da la impresión de un cuento de hadas. Realmente, Baviera estaba resultando todo un descubrimiento para nosotros. Uno solo puede imaginar una vida sin sobresaltos en este ambiente plácido. Sin embargo, se espera que para la escenificación de la Pasión el año próximo, en 2020, más de 500.000 de visitantes acudan a la representación que será en este Teatro de la Pasión. Desde 1953 hay en Oberammergau una base militar de la OTAN, en la que está ubicada la organización Gehlen, formada por las fuerzas de ocupación de la zona americana en Alemania, pero que había sido anteriormente una organización al servicio del Tercer Reich. Los Estados Unidos estaban interesados en el conocimiento especializado de esta gente. Durante la Guerra Fría se aplicó este conocimiento para el espionaje militar contra la zona soviética. Esta organización debe rechazar dentro de lo posible el peligro comunista dentro de la República Federal de Alemania. Nosotros nos despedíamos de Oberammergau. Al día siguiente visitaríamos la capital de Baviera, Múnich.